Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien, también, gracias. Pues bueno, el día de ahora vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación, ¿va? El tema principal, pues va a ser justamente hablar de las barreras de la comunicación. Creo que pues la comunicación justamente es un factor muy importante que tenemos que trabajar pues tanto como sociedad, como familia y como individuos, porque muchas veces podemos comunicarnos a veces con los demás y a veces no sabemos realmente de qué manera nos estamos comunicando, a veces no somos conscientes tanto de qué está interpretando las demás personas de nuestro comportamiento, de cómo nos comunicamos, de lo que decimos. A veces simplemente decimos como que las cosas y creemos que la otra persona pues las tuvo que entender, como de que yo ya te dije lo que quería, yo ya te expliqué de una forma y tú tienes que entenderme y tú tienes que comprender porque yo ya te lo dije, ya te lo expresé. Y muchas veces la realidad es que no es así, muchas veces nos dicen una cosa, pero nosotros interpretamos según nuestro criterio, según lo que entendimos, según lo que estamos viviendo en ese momento, es lo que entendemos y a veces nos quedamos justamente con ese mensaje y no nos ponemos a pensar realmente y a reflexionar si la persona realmente es lo que nos quiso comunicar y a veces pues damos las cosas como por hecho o a veces las personas que se comunican con nosotros, a las cuales les lanzamos como el mensaje, también dan por hecho como que las cosas y creemos que realmente las demás personas están siendo como irresponsables con el afecto que nos tienen porque no están correspondiendo a la mejor a nuestras peticiones, pero muchas veces también no nos ponemos a pensar si realmente nos estamos comunicando de una buena forma. Entonces, antes de empezar justamente pues con el tema, quisiera preguntarles a ustedes que me dieran como que su punto de vista, qué es lo que han escuchado, qué es lo que entienden, qué es lo que ustedes piensan, qué es la comunicación. ¿Qué piensan, qué creen que, que es la comunicación? La forma de darte a entender hacia otra persona, eso, o expresar lo que sientes hacia alguien más. Puede ser una comunicación. Ajá, expresar lo que sientes, sí, sí entra. Transmitir información, sentimientos, puede ser física, digo, verbalmente o también con gestos, con acciones del cuerpo. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues sí, justamente el expresar es parte de la comunicación, expresar justamente información, expresar con gestos, con palabras, lo que estoy sintiendo, lo que yo pienso, es parte de la comunicación. Pero realmente la comunicación es esta parte de saber intercambiar información entre dos o más personas, en la cual la información sea una información entendible, tangible y que realmente se pueda digerir lo que se quiere expresar y lo que se quiere comunicar y que también a lo mejor la otra persona pueda comunicármelo de la misma forma. Es simplemente intercambiar como información, ok, yo te estoy expresando algo, sí te lo estoy expresando, pero también tengo que ver si tú me lo entendiste, saber realmente como una retroalimentación. Ok, yo te expreso que mi manera de querer es de esta forma, de esto y de esto y de esto, porque para mí el querer significa esto y esto y esto otro. Ok, la información ya la expresé, ya salió de aquí, ya la expresé, ya viajó, ya llegó con la persona que estoy comunicándome y, ok, hay que ver qué me entendió, porque a lo mejor yo le expliqué conforme yo creía que era como la manera correcta de expresarle y de comunicarme, pero a lo mejor la otra persona, no sé, estaba pensando en el programa que vio el día de ayer, estaba pensando en los problemas de su trabajo, estaba pensando en lo que va a hacer mañana, estaba pensando en un mil de cosas y realmente a lo mejor lo único que pasó es que me oyó, pero no me escuchó. Me oyó que de mi boca salieron palabras, oyó que de mi boca salieron varias cosas de lo que yo le estaba haciendo de petición, pero realmente su mente ni siquiera estaba en el momento, ni siquiera estaba atenta y obviamente lo único que pasó es que me oyó. Nomás me oyó, vio que moví los labios, escuchó sonido, pero realmente el mensaje a lo mejor no le llegó. Entonces, ¿qué hacer justamente para comunicarnos bien? Preguntarle, ok, de eso que te expresé, ¿qué me entendiste? ¿Qué sientes? ¿Qué comprendiste realmente de lo que te expresé? ¿O tú qué piensas? ¿Qué opinas de mi manera de querer? ¿Qué opinas de lo que te estoy comunicando? ¿Qué opinas justamente de lo que te estoy diciendo? Para saber si el mensaje realmente le llegó.
porque muchas veces le podemos decir a una persona todo lo que estamos sintiendo y la otra persona de repente nos puede contestar, no, pues sí, está bien. Y uno se queda así como que, ¿cómo que sí está bien? Si te estoy regañando, si te estoy reclamando, si te estoy diciendo que por qué no lavas los trastes, que diario es lo mismo contigo, que por qué no me ayudas en casa, que por qué nunca me atiendes. Te estoy regañando y tú me dices que sí, que está bien. Entonces, a ver, como, si me estás escuchando, si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Y esto pasa, yo creo que en casa, yo creo que a veces es el pan de cada día de repente entre las parejas. Y a veces no se da solamente con las parejas, a veces justamente también se da con los hijos, a veces en las relaciones con amistades, porque muchas veces nos comunicamos a veces de malas maneras. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras de la comunicación. Entonces, justamente para empezar con el tema, hay muchas barreras de la comunicación y se dividen en estas partes, lo que son las barreras físicas. ¿Qué creen que sean las barreras de comunicación físicas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se imaginan que son las barreras de comunicación físicas? Pues el ruido, el lugar donde están conversando. Ajá, el ruido, el lugar donde estamos conversando. Gracias. ¿Qué otra cosa podría ser una barrera de comunicación física? La agresividad. La agresividad, ¿en qué forma? Por ejemplo, cuando necesita hablar con la persona, pero luego se enteran. Ok, bueno, esta por ejemplo entra más bien como en las psicológicas, porque justamente la persona a lo mejor se altera y es agresiva por una emoción justamente que está teniendo. Siempre cualquier acción que tenemos, siempre está como, no respaldada, pero sí tiene como una raíz emocional. Obviamente tenemos el comportamiento que tenemos por ciertas emociones y por ciertos sentimientos que venimos cargando, que estamos teniendo. Entonces, hola, buenas tardes. Entonces, bueno, dentro de las barreras de comunicación físicas, sí entra esa parte del ruido. Obviamente, si nosotros estamos suponiendo en una fábrica donde hay muchísimo ruido y de repente nos habla nuestro hijo por teléfono, a veces esa parte del ruido nos va a hacer que la comunicación no sea tan buena, no vamos a escuchar a la persona muy bien. Le vamos a contestar y vamos a contestarle conforme a lo poco que le estamos escuchando, conforme a lo poco que podemos entenderle por esa parte del ruido. ¿Qué es lo que pasa generalmente de repente en las casas cuando de repente, no sé, los hijos se quieren comunicar con los papás y de repente pues mamá está muy ocupada, papá está viendo la tele? Eso suele pasar mucho en casa y esa es una parte de las barreras de la comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hijo puede decir, ok, es que pues yo siempre quería platicar con mi papá y de repente yo veía que mi papá pues estaba más atento en el fútbol, estaba más atento en la tele, de repente pues como que hacía que me oía, pero nunca apagaba la tele. Yo le decía, le quería contar algo de lo que me había pasado en la escuela, algún pleito, algún conflicto o algo emocionante y de repente yo veía que papá estaba en el teléfono ahí, dale y dale, y ni siquiera me volteaba a ver, ni siquiera me decía nada, nomás yo le hablaba y le hablaba y le hablaba como loco, pero mi papá nunca me decía nada, se la pasaba en la tele. O de repente, ok, estaba mi mamá, a lo mejor obviamente por las actividades de casa, estaba haciendo el quehacer y de repente yo no veía que realmente me volteara a ver. Yo sentía como que pues simplemente me ignoraba, me decía que sí. Entonces muchas veces también esa parte como de la sobrecarga de repente de las tareas, el hecho de repente de los aparatos electrónicos, de no darnos el tiempo como de, ok, apago la tele, dejo mi teléfono a un lado o dejo de hacer lo que estoy haciendo, si es que puedo dejarlo de hacer. Y si no puedo dejarlo de hacer, decirle a la persona, ¿sabes qué? Espérame tantito, estoy en la computadora en el trabajo, dame 5 minutitos, ahorita te atiendo. O ¿sabes qué? Estoy haciendo de comer, no le puedo apagar a la lumbre, tengo que atender esto primero, dame 3 minutitos, ahorita te atiendo. Eso es parte justamente de lo que tenemos que hacer cuando se presenten este tipo de barreras de repente en la casa, porque son como las barreras de comunicación un poquito más frecuentes que se presentan en la casa, y se los digo porque pues así pasa también en mi casa. Es un ejemplo de la vida diaria. Entonces, esas partes son barreras de la comunicación física. El ruido, el hecho de que la persona esté ocupada y de repente pues no me dé como que mi tiempo ni mi espacio, que ni siquiera me voltee a ver, el hecho también del uso de los aparatos electrónicos. Ahorita yo creo que en día podemos ver también a los niños de repente de que, hijo, quiero hablar contigo, y el niño embobado en el videojuego, que es que te estoy hablando, que tenemos que hacer esto, que le apures, que córrele, y el niño ahí embobado en el teléfono, embobado en el videojuego.
Justamente esa parte de los aparatos electrónicos nos está quitando mucho la manera en la cual vincularnos y justamente la parte de podernos expresar como personas, como individuos. Y no es que realmente el uso de tecnología sea malo, realmente no, tiene sus cosas buenas si realmente lo sabemos utilizar para lo que es, que justamente es una parte para facilitar la comunicación, pero muchas veces en vez de facilitárnosla, justamente a veces ya nos la está complicando más. Entonces, ok, esa es parte de las barreras de comunicación física. La fisiológica, parte de las barreras de comunicación fisiológica, pues es justamente tiene que ver con el cuerpo, con las características del individuo. Obviamente, por ejemplo, una persona que es sordomuda no se va a comunicar de la misma manera como lo hacemos nosotros, que sí podemos escuchar y que sí podemos hablar. Una persona que a lo mejor no puede ver, obviamente la comunicación va a estar interrumpida. ¿Pero por qué? Si realmente también me puede escuchar y si realmente también puede hablar. Ok, sí, pero no puede ver todo lo que estás haciendo con tus movimientos de mano, de cara. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces de repente le podemos decir a la pareja, no, pues estoy bien. Y de repente la mueca, el gesto de enojo. Entonces para una persona que no puede ver es, ok, yo escucho que dice que está bien, escucho como que su timbre de voz calmado, tranquilo. Entonces está bien. ¿Por qué? Porque pues obviamente no nos está viendo el gesto, no está viendo realmente lo que estamos haciendo con nuestras expresiones faciales. Entonces por eso se convierte justamente esta parte de lo fisiológico en una barrera de la comunicación. Igual para una persona que a lo mejor pierde como la audición por la parte de la edad, pues también se complica un poquito la forma de comunicarnos. Entonces, ok, la segunda parte de las barreras de comunicación es todo esto fisiológico, saber, ok, qué está pasando a lo mejor con la persona, con mi paciente, qué daños también a lo mejor ya tiene orgánicos en su cerebro, que obviamente la capacidad de captación de información ya no es la misma, porque obviamente una persona que no ha consumido, una persona que a lo mejor dentro de su sistema neuronal está todo normal, todo saludable, sus capacidades cognitivas son regulares, obviamente va a poder entablar una conversación con una persona similar que tenga capacidades cognitivas similares, va a entablar una conversación bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un niño que tiene Asperger o que tiene TDAH? La comunicación se va a dificultar un poquito. ¿Y qué pasa con una persona que a lo mejor ya tiene daño cognitivo por el uso de sustancias? La comunicación también se va a ver mermada, se va a ver un poquito fracturada y ya va a haber barreras justamente en la manera que nos estamos comunicando con la persona, porque el entendimiento no es totalmente el mismo, la memoria no es totalmente la misma, el hecho del uso del lenguaje no es totalmente el mismo, de repente hay veces que se les dificulta el utilizar ciertas palabras, de repente hay menos agilidad mental para contestar, entonces todo eso también va a mermar y va a dificultar la manera en la que nos comunicamos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Qué han notado en su vida justamente de estas dos barreras? ¿Por qué barreras han pasado en estas dos áreas, tanto en lo fisiológico como en lo físico? ¿Físicas? ¿De qué manera? Muy bien, ¿alguien más de qué se da cuenta de esas dos barreras? ¿Qué barreras de repente de la comunicación de estas dos hay en casa? Yo creo que la siempre existe todo este tipo de barreras en casa. O sea, muchas veces la mayoría de las veces no te das cuenta, pero siempre hay barreras de comunicación, tal cual lo acabas de decir. Yo puedo decir una física si algo no me parece o lo digo en un tono diferente, la otra persona se puede sentir atacada y no es que lo digan para atacar, simplemente contesta en ese momento de esa manera. Entonces creo que siempre hay este tipo de... Sí, muy bien. Pues la siguiente parte es la semántica. Justamente la semántica habla de lo que nosotros interpretamos
con el tipo de idioma y el lenguaje que tenemos. Obviamente, por ejemplo, para una familia que a lo mejor tiene una cultura, creencias a lo mejor distintas a las de nosotros, obviamente va a haber cosas que nosotros no vamos a entender de lo que hacen, de su cultura. Y muchas veces también eso puede dañar o puede dificultar justamente el hecho de podernos relacionar bien. ¿Qué pasa de repente con una pareja que toda su familia a lo mejor, no sé, era de algún tipo de religión o de una cierta comuna, que de repente tienen una cultura pues totalmente diferente? Y si a lo mejor la persona, no sé, es una persona extranjera que también tienen una cultura totalmente diferente, puede ser que a lo mejor compaginemos y compartamos a lo mejor, ok, yo veo eso de ti, veo esas cualidades a lo mejor de tu cultura, de tu manera de ser, y a lo mejor tú te nutres de lo mío, y qué chido, pero hay muchas veces que pues no pasa esto, y simplemente a veces también en familias mexicanas de repente, ¿qué pasa con esas parejas donde de repente los suegros se meten mucho en la vida de los hijos? Y que justamente los hijos de repente ya critican a toda la familia de que no, es que tu hermana ve cómo es que ve tus papás cómo son, es que ve cómo es tu familia. Y a lo mejor obviamente la pareja puede decir, pues es que yo lo veo normal, yo lo veo bien, yo no veo nada malo en mi familia. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada y ya está inmersa justamente a esa cultura. Y eso justamente también crea una barrera de comunicación, porque de repente la cultura que tenemos cada individuo es muy distinta. Justamente también con esa diferencia de edad, de repente obviamente los hijos traen sus propias ideas, su propia cultura que empiezan a adoptar, y de repente nosotros queremos que su forma de pensar sea similar a la de nosotros, y pues nunca va a pasar. Siempre vamos a estar peleándonos si queremos que las demás personas piensen como nosotros pensamos. Entonces justamente esta parte de nuestro lenguaje, del idioma, de las creencias y de la cultura se vuelve también una parte de la barrera de la comunicación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Justamente a lo mejor llegar a un punto de entendimiento y comunicarnos bien, ¿ok? Que mi hijo comprenda realmente como el porqué de mis pensamientos, como el porqué de mis ideas que yo tengo, que entienda realmente la mejor desde dónde vienen mis ideas, y yo tratar de entender realmente mi hijo desde dónde vienen sus ideas, ver realmente, ok, ¿por qué tiene estas ideas que está teniendo? ¿Qué es lo que pasó con su vida que justamente a lo mejor cambió su manera de pensar? Y comprenderlo y ver realmente, ok, cómo podemos compaginar y llegar a un mutuo acuerdo. ¿Para qué? Pues para tener una mejor convivencia. En eso nos va a ayudar justamente la comunicación y el saber comunicarnos. Que la otra persona exprese sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, yo recibirlos, tratar de digerirlos, de comprenderlos y decirle qué es lo que yo comprendí de todo lo que me platicó, y que mi hijo o la persona con la que me estoy comunicando me diga también qué es lo que entendió de todo lo que yo le comuniqué, para saber si realmente estamos en el mismo canal y saber si realmente podemos llegar a acuerdos, porque así no nos comprendemos, nunca vamos a estar en el mismo canal y nunca vamos a generar acuerdos. Hay que ser muy conscientes que cuando nos comunicamos para resolver un conflicto es ponernos de acuerdo y somos los dos contra el conflicto, no tú contra mí, yo contra ti, tú me dices, yo te digo, yo te refuto lo que tú me dices, tú me refutas lo que a mí me dices, yo te digo que tú eres el que está mal y tú me dices que yo soy la que está mal, y eso nunca nos va a llevar a ningún lado. Se trata justamente de ver que ninguno de los dos está mal, pero tampoco ninguno de los dos tiene absolutamente la razón, y ver que tenemos que llegar a un diálogo para resolver el conflicto. Y pues ahora sí la más interesante, la parte psicológica, las barreras psicológicas. ¿Ustedes qué creen que entre en esta parte de las barreras psicológicas? ¿Qué se les viene a la mente que puede entrar aquí? Ajá. Que tenga a la persona así como que ya me va a regañar a las mañana, lo que comentaba como el que responden agresivamente o exaltados o otra cosa. Pero la verdad psicológica se puede decir un ataque o una plática interesada o defensiva. Sí, pues, o sea, no escuchamos que defenderte de la pena así. La disculpa, pero no la disculpa. Ya estás pensando cómo te vas a decir. Una guerra psicológica. Cuando hay guerra también de poder de los de que yo puedo más que tú, yo puedo dominar, vas a dominar, no vas a dejar, o sea, no dejar de verdad. Para tener un entendimiento en una pareja, al menos yo pienso que uno de los dos tiene que ser más consciente que el otro.
debe de ceder en ciertos casos. No siempre, pues sí siempre debe de ceder a alguna manera para no llevarla a contraria, no llevarla a un pleito que no te va a llevar a nada. ¿Alguien más iba a decir algo acá? ¿Pueden ser algo de la autoestima? Sí, puede entrar justamente también en la autoestima. De hecho, por ejemplo, entra toda la parte que tiene que ver con emociones y sentimientos, entra en esa parte de lo psicológico. Las luchas obviamente de poder, de repente este hecho de que, ok, pues yo soy el que manda en la casa, no, pues es que yo soy el hijo mayor y yo tengo que, ahora sí que mandaré en la casa, que soy el hombre de la casa, no, pues que yo soy la mamá y soy la que tiene que mandar sobre todo, sobre mi pareja. El hecho de una lucha de poder obviamente también se convierte en una barrera de comunicación psicológica porque pues no entramos en una parte de somos pareja y somos iguales y obviamente nuestras reglas tienen que ser iguales y obviamente la manera en la que educamos a nuestros hijos pues tienen que estar conectadas y estar a la par. Y se complica más cuando de repente la pareja está separada, cuando de repente pues, los hijos dicen, ay, pues con papá pues me conviene porque me permite estas cosas, es más blandito, él no me regaña tanto, él realmente me permite todo y de repente pues mamá tiene más reglas o viceversa, a lo mejor papá tiene más reglas y mamá me consiente más. Se convierte justamente en un desajuste para los hijos porque justamente se generan esas preferencias conforme a las conveniencias. Entonces, ok, pues como parejas a lo mejor, ya sea juntas, en matrimonio, separadas, pues tienen que comunicarse muy bien para, ok, pues ni tú tienes que ceder, ni yo tengo que ceder, tenemos que realmente tener las mismas reglas y tener realmente como los mismos acuerdos con nuestros hijos, si no realmente pues eso se va a volver un caos y va a haber como preferencias para unas cosas sí, para otras cosas no, cuando papá ya me diga que no y me pongo un límite, me voy a ir mejor con mamá, y entonces va a ser un cuento justamente de muchas peleas en el sistema familiar. También otra parte de las emociones y los sentimientos es justamente lo que venimos cargando del pasado, como lo comentó la señora, la parte justamente de la autoestima. También muchas veces nosotros mismos nos ponemos como esos bloqueos, de repente no es que a lo mejor papá no me preste atención, no es que mamá no me preste atención, a lo mejor no me la prestaron como yo quería, como yo la necesitaba en el momento, pero no es que no me presten, pero muchas veces por ese hecho de sentirme como minimizado, no escuchado, relegado de esta parte de las ideas del hermano favorito, de que él es tu favorito, él es el consentido, también hace que nosotros mismos nos pongamos esas barreras de comunicación ante las demás personas. La autoestima es un factor muy importante justamente que hace que nosotros nos dejemos de comunicar con las demás personas. Incluso a veces los malentendidos, la mayoría de las peleas se dan por malentendidos. A veces realmente nosotros escuchamos lo que queremos escuchar porque a lo mejor venimos enojados con la persona. A veces ni siquiera es la persona la que nos dijo lo que nos dañó, pero nosotros como traemos un historial arrastrando de ciertas heridas, pues de repente con mi papá ya no me puedo vengar porque a lo mejor se murió, con mi papá ya no me puedo desquitar porque a lo mejor es una persona mayor y porque me enseñaron que no le tenía que decir nunca lo que no me parecía, pero a lo mejor con mi esposo sí, porque pues con mi esposo pues ahí sí me puedo desquitar y a lo mejor mi esposo ni siquiera me está haciendo nada, o mi esposa, y ahí me desquito con mi pareja. Entonces también tener en cuenta, ok, qué cosas vengo arrastrando de mi pasado y que me estoy desquitando con ciertas personas que ni siquiera les corresponde. Y parte justamente también de las barreras de la comunicación con las personas es el hecho que muchas veces ya ni siquiera vemos a la persona, a veces vemos solamente la historia que tenemos con esa persona. ¿Qué pasa en este caso justamente de las adicciones? Muchas veces de repente traemos ciertos daños que nos causaron, de repente sentimos que obviamente no nos escucharon, traemos arrastrando un historial que tenemos en el vínculo con esa persona que ustedes tienen como paciente, que de repente realmente ya no estamos viendo a la persona, solamente estamos viendo todos los problemas que se generaron en nuestro vínculo. Y simplemente para explicárselos ahora sí como dicen con bolitas y palitos, supongamos que esta es la persona. Este es nuestro familiar, obviamente pues ahí está, lo podemos ver claro, lo podemos ver ahí tangible, está completito, pero ¿qué pasa justamente con estas emociones y esos conflictos que nunca resolvimos, que nunca dijimos, que la persona a lo mejor nunca se disculpó con nosotros y a nosotros nos hace falta esa parte de que la persona nos pida perdón a lo mejor porque es lo que queremos? ¿Qué pasa con las cosas que nunca arreglamos, que nunca dijimos con esa persona? Pues obviamente todas esas cosas empiezan a nublar a que veamos directamente a la persona. Hagan de cuenta que le empezamos a colocar bolitas a la persona.
que todos los problemas y todos los embrollos emocionales que tenemos con esa persona, pues empiezan justamente a hacer que la imagen de la persona se esté distorsionando, que en un futuro realmente a quien veo, pues a veces ya no es a mi hijo, a quien veo realmente a veces ya no es a mi esposo o mi pareja. A veces lo que veo es el enemigo que me ha causado tanto daño, la persona que me ha lastimado tanto, y justamente a veces puede ser que yo esté a la defensiva o puede ser que esa persona ya esté a la defensiva por todas las discusiones que hemos tenido y que realmente nunca hemos arreglado, porque muchas veces a lo mejor discutimos y ya nos calmamos, nos tranquilizamos y ya nunca tocamos el tema, ya nunca le decimos a la persona cómo nos hizo sentir. Como ya estamos tranquilos y como realmente ya nos sentimos en paz, pues decimos, bueno, como para qué le digo, si es que si le vuelvo a decir, nos vamos a volver a enojar, vamos a volver a pelear, si le digo cómo me hizo sentir, a lo mejor se va a poner de malas y otra vez vamos a discutir. No, pues mejor me evito otra vez la discusión y ya no le digo realmente lo que pensaba o lo que yo quería y ya me quedo callado o callada. ¿Y qué pasa? Obviamente la emoción ahí está en nosotros y obviamente la emoción tiene que salir sí o sí, pero pues nosotros la guardamos, no la quedamos, nunca la expresamos y justamente eso hace que empecemos a crear barreras con la otra persona, barreras psicológicas dentro de la manera en la que nos comunicamos. Hay una pregunta como esta. Ajá. Cuando el entorno familiar, el paciente, los padres, aparentemente está bien, el entorno de amistades por fuera, pero como dicen siempre, en casa eres tú, la fuera es siempre. Pero cuando en casa supuestamente todo está bien, la mamá te apoya, el papá te apoya, platicas, muy pocas discusiones, que se mantienen nunca tienes que pleito, ellos no vieron esa presión, no quieren echar mentiras, o no echan mentiras, siempre me han hablado con la verdad, me han dicho lo que quieren para él, y de repente da el cambio, con el entorno de los amigos de abuela, o cuando se casan, con el entorno familiar, ahí cuál es la sugerencia, cuál es el problema que puede causar en el joven que está. Es muy difícil que haya una familia modelo que no tenga problemas y que los hijos nunca se hayan dado cuenta de los problemas. Siempre hay problemas en cualquier relación, en cualquier familia, es algo normal. Realmente lo que no es normal es que la familia no cree formas y herramientas para poder solucionar esos problemas. Eso es lo que sí no es normal. ¿Cómo detectar el problema si pareja no tienes ese tipo de problemas? Pero yo soy de la vieja escuela, pues, fui criado a la antigua. Ella también no reforma. Nunca, como dicen, nunca hemos discutido en frente de los muchachos. Nunca hemos tenido ni una discusión. Que ellos hayan escuchado pelear ella, ¿no? A los niños se les ha hablado, a los muchachos se les ha hablado, con la verdad siempre se les ha dicho los problemas que tenemos y se les ha tratado de comunicar. Entonces, pero cuando cumplen la mayoría de edad, tienen un entorno de amigos que dicen que controlan. Ya te dicen, ahorita esta altura, la juventud te dice, soy mayor de edad, ya no te metas conmigo, déjame tomar un de decisión, ya no. Hay un lapso que ya no puedes meter con ellos. Pero, o sea, aún así sigue diciendo lo que está mal, lo que está bien. ¿Verdad? Lo que para ti está mal, está bien. Y ellos no lo ven. O es el problema psicológico que te dicen el rechazo. Que ya cuando les están diciendo algo te están rechazando desde antes de que les empiece a decir, o cuando quieres hablar con ellos y no dicen, ¿sabes qué? Estás mal, ya estás viejo, ya tú eres el antiguo. O sea, eso pasa, tratas de hacer, pero aún así, si te piden ayuda, te las das. Porque tú los vas a ayudar. Porque en el caso de un matrimonio, la mamá no es la culpable. Es un sentimiento maternal que siempre va a ayudar al niño, o va a ayudar a la niña. ¿Verdad? Y si tú, como hijo, le pides, oye, papá, ¿sabes qué hacer en el trabajo? No tengo dinero, te puedes prestar o puedes dar. ¿Qué vas a hacer con la mano? ¿Qué vas a hacer en el trabajo? Por ejemplo, bueno, su pregunta básicamente... Ajá. Al momento de que tú ya le prestas dinero, al dárselo a él, tú ya tienes explicación tuya para qué lo usa. ¿Verdad? Es que la mamá era culpable porque le daba dinero. No, la mamá o el papá que le da dinero al hijo no es culpable de lo que le haga con el dinero, porque ya es una persona adulta. En el caso de los adultos. ¿Verdad? Pero muchas veces dicen, es que usted le daba todo. No le daba todo.
trataba de ayudar con lo que sentía, no es la verdad. Entonces, estoy hablando de un tema porque nos sentimos un poco de culpa en ese aspecto, porque han echado la culpa en ese aspecto, ¿verdad? Pero que ella y yo, o sea, a mí yo no entiendo, pero creo que ella entiende un poquito más, que ella se siente más culpable que yo, porque le han dicho que ella tiene, el otro hijo que tenemos, le echa mucho la culpa a ella, y es que tú le das todo, y es que tu hijo preferido es decir, al más chico, al más grande. Entonces es algo que debemos aprender, ¿verdad? Y saber comportarnos en una situación de eso. No sé qué opinas. Ok, por ejemplo, como esta parte de a la pregunta que yo le entendí es justamente, ok, ¿cómo de repente hablar con mi hijo si de repente tiene como esos comportamientos de ponerse a la defensiva y si de repente a lo mejor yo creo que en mi círculo familiar pues no había como unas ciertas como conductas negativas que a lo mejor hayan hecho que él ya no se comunicara con nosotros? Sí, es como la pregunta principal, ¿no? Ok, puede haber factores justamente que su hijo haya tenido en cuestión de necesidades afectivas que a lo mejor obviamente las quiso cubrir con los amigos. ¿Por qué? Porque pasa una etapa en la adolescencia que justamente buscamos como nuestra identidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces ya no nos identificamos a veces con la familia, obviamente buscamos como identificarnos con personas que son similares a nuestra edad. ¿Y qué pasa? Obviamente si estas personas similares a nuestra edad tienen como malas costumbres, malas formas, malos hábitos, pues muchas veces puede ser que, ok, me junte con ellos, o puede ser que de cierta manera, si el refuerzo de mi familia ha sido como muy constante de manera positiva, puede ser que incluso yo diga, ok, yo sé que realmente no me conviene juntarme con esta gente, pero son cosas que ellos toman por decisión, conforme realmente a sus necesidades, a la mejor de comprensión y de empatía y de identificación con las demás personas. Eso como papás, pues no lo podemos controlar al 100%. ¿Qué es lo único que pueden hacer los papás? Obviamente, ok, tratar de escuchar el hecho de por qué se está juntando con esas personas. ¿Qué es lo positivo que a lo mejor él encuentra con esas personas? Porque algo positivo ha de encontrar dentro de su sistema de creencias, dentro de su perspectiva, dentro de su visión. Él encuentra algo positivo en esos marihuanos que nosotros podemos decir o en esas personas con las que él se junta. Él encuentra algo positivo ahí. Hay que preguntarle a la persona qué es lo positivo que encuentra en eso, qué es lo que le está viendo realmente que le está ayudando o que le está sirviendo dentro de ese círculo social, para ver, ok, de qué manera a lo mejor esas cosas que él está buscando allá afuera, en casa se las podemos dar. ¿Va? Muy bien. Y pues bueno, justamente es esta parte de la perspectiva, que muchas veces de repente nosotros podemos tener como nuestra perspectiva, pero las demás personas pues buscan algo que para nosotros es como algo inadecuado, pero para ellos dentro de su perspectiva es algo adecuado, es algo realmente que pues que está bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponernos justamente, ahora sí, esa frase típica de ponernos en el zapato del otro, ponernos en el lugar del otro, ayuda mucho en esta parte de, ok, pues voy a tratar de comprender desde su perspectiva, desde sus creencias, el hecho de, ok, por qué está haciendo lo que está haciendo, para comprender un poquito y empatizar y justamente a lo mejor poder llegar a un buen diálogo. Antes de continuar, les voy a poner como un ejercicio. En la hoja les voy a mencionar unas palabras y en la hoja quiero que me pongan a lo mejor lo que se les viene a la mente con respecto a esa palabra. ¿Va? Ah, sí. Sí. Muy bien, yo les voy a decir la palabra y ustedes ponen así como lo primero que se les viene a la mente. Por ejemplo, la primera palabra es tierra. 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 Si lo que a ustedes se les venga a la mente con la palabra tierra, lo ponen. ¿Mande? Ajá, dibujo, palabra o... lo que yo entiendo por tierra. Bueno, si quieren, estas se las voy a dar de ejemplo. De todos modos, háganla. Pero, por ejemplo, si yo les digo tierra, va a haber personas que a lo mejor dicen, ok, tierra, pues tierra así como del suelo. O el planeta Tierra. ¿Va? Depende de lo que a ustedes se les venga a la mente, hacen el dibujo o ponen la palabra, o ponen como el significado de lo que ustedes entienden con la palabra. ¿Casa? Está bien, digo, si con la palabra tierra usted entiende como lo de su casa, está bien. La siguiente palabra es tiempo.
La siguiente palabra es mañana. La siguiente palabra es copa. Copa. Ajá, copa. Ah, ¿las están contestando o nomás poniendo la palabra? Ah, ok. Si quieren pongan la palabra y ahorita les doy tiempo para que lo contesten. Copa. No, copa. La siguiente es hoja. Ajá, hoja. Hoja. Y la última es llama. 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 Ajá. Plantas. Muy bien. Con la palabra mañana, ¿quién quiere compartir lo que se imaginó, lo que pensó? ¿Qué? ¿Uso? Ah, un sol. Ah, ok, un sol. Vivir un día más. Lo que van a hacer para dejarlo para mañana. ¿Esa fue la segunda? No, ¿a la segunda no fue mañana? Ah, sí, cierto, tiempo. Ok, bueno, con la de tiempo, ¿qué se imaginaron? Vida. Recuerdo. Horas. Muy bien. Y nos vamos a ir hasta la palabra de mono. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué pensaron? Un animal. Mono. Ajá, gracioso. Un muñeco. Muy bien. Se dan cuenta justamente que la palabra fue la misma, pero todos pensaron como diferentes cosas. Algunos pensaron en frases justamente de que, ok, aprovechar el tiempo, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso pasa también con la comunicación. Como les digo, muchas veces de repente las personas nos pueden decir una cosa y nosotros entendemos lo que nosotros queremos. Y también la forma en la que conjugamos las palabras de repente también significa mucho. Porque, por ejemplo, si una persona nos dice de repente, ay, te quiero, pues nosotros pensamos realmente como algo bonito, pues que nos quiere, que tiene una cierta estima, que realmente nos va a tratar bien. Y si de repente a esa palabra le suman matar, pues, o fregar, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No, pues ya no me quieras tanto. Si me quieres matar, o si me quieres chingar, o si me quieres fregar, pues no me quieras. Y va a tener otro significado. Y si de repente a la palabra matar le sumamos a besos, va a volver otra vez la sensación de algo bonito. Te quiero matar a besos, pues qué bonito. Entonces, justamente el acomodo de las palabras, las cosas que de repente dejamos inconclusas al no decirlas, cambian mucho la perspectiva y cambian mucho el vínculo que tenemos con las personas. Por eso muchas veces cuando dejamos de comunicarnos, de decir las cosas que sentimos, cuando realmente el mensaje que damos está inconcluso, las personas pueden malinterpretarlo y pueden pensar otras cosas. ¿Qué pasa justamente de repente en las separaciones o en los problemas de pareja? De que es que pues ya no se comunica conmigo, ya no me dice lo que me decía antes, ya no me trata igual, ya en la mañana realmente cada quien por su lado, ya no hacemos las mismas cosas, las acciones, los comportamientos también comunican. Entonces justamente cuando empezamos a cambiar ciertos comportamientos, a dejar de decir ciertas cosas, empieza a cambiar justamente el vínculo que tenemos con la persona. Y es falta justamente de comunicación. Me parece mal comunicarlo para que la pareja o el hijo sepa que Y es que... por qué. Y es que hay muchas veces justamente que en la relación con las personas de repente decimos, es que no se lo voy a decir porque no quiero hacerlo sentir mal, es que no se lo voy a decir porque no quiero que
que de repente se vuelva a enojar, no quiero decírselo porque pues qué va a pensar de mí, qué va a pensar realmente de lo que estoy pensando sobre él. Es que si no se lo dices, obviamente no vas a ver y obviamente tú te vas a quedar con la angustia, te vas a quedar con el pensamiento, con la idea y realmente nunca te va a entender, nunca te va a comprender la persona porque no se lo estás comunicando, no le estás expresando realmente lo que quieres y tus necesidades. Creo que ya se nos acabó el tiempo, nos faltaron ciertas cositas, pero de igual manera espero que a lo mejor el siguiente psicólogo toque esta parte de los diferentes tipos de comunicación. Nos faltó ver justamente esta parte de la comunicación a lo mejor pasiva, cómo es una persona que se comunica pasivamente, cómo es una persona que se comunica de manera agresiva y cómo llegar justamente a una comunicación un poquito más asertiva. Y también ser congruente con lo que estamos comunicando, que de repente ahí es donde también hay un pequeño tropezón, porque de repente decimos algo, pero hacemos otra cosa totalmente diferente. Entonces, espero que el siguiente psicólogo a lo mejor retome esta parte de la comunicación para que quede el tema concluido, ¿va? Y pues gracias por venir. En 15 días, ajá.